De esas colinas veníamos hace un rato. Allá se encuentra la ciudad de Tiberias. Veníamos recorriendo todo ese camino que bordea el mar hasta llegar hasta aquí. En el último video de la serie, Tras los Pasos del Maestro, exploramos la fascinante ciudad de Capernaum, conocida por muchos como la ciudad de Jesús, ya que al parecer allí se encontraba la base principal de su ministerio en Galilea. Hoy continuaremos nuestro recorrido por el norte de Israel, centrando nuestra atención en los eventos ocurridos aquí en el hermoso mar de Galilea, junto al cual Jesús llevó a cabo gran parte de su ministerio terrenal. Para eso, solo tenemos que dar unos pocos pasos fuera de la ciudad de Capernaum para encontrarnos ya con esta hermosa playa, que es un testigo mudo de estos grandes eventos. Aquí nos encontramos frente al mar de Galilea. Y cada una de estas piedras, si pudiera hablar, nos contarían acerca de los milagros que aquí ocurrieron. Paralíticos caminaron, mancos les salió las manos, ciegos vieron, enfermos de todo tipo fueron sanados en este lugar, junto a esta playa. Es muy posible que junto a este mismo sitio estaba la barca de Pedro, cuando el Señor se acercó a él y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Y él le dijo: Señor, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra yo echaré la red. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió una gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Quizás este lugar fue donde llegaron los mensajeros de Juan y le preguntaron de parte de él: Señor, ¿eres tú el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? A lo cual Jesús les responde: los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres es anunciado el reino de Dios. Y bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. Uno de los milagros más recordados que tuvieron lugar aquí fue cuando calmó la tempestad, y el Evangelio de Mateo nos los narra de la siguiente manera: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos eran expertos navegantes en este mar. Toda su vida se habían dedicado a la pesca. Sin embargo, tan fuerte era el viento y la tempestad aquella noche que sintieron gran temor. Y por eso, desesperados, llamaron a su maestro. Se encontraba durmiendo: Maestro, sálvanos, que nos hundimos. Esta tempestad primeramente representa las muchas tormentas que todos enfrentamos en la vida. Y la diferencia radica en quién es el capitán de nuestra barca. Si recuerdan aquel video en que visitamos el museo que alberga la barca de la época de Jesús encontrada en este mar, mencionamos que el día en que Pedro entregó su barca a Jesús, también estaba entregando su vida, que hasta ese momento estaba sin rumbo y propósito. Y es bien interesante notar cómo ahora, en medio de la tormenta, Jesús se encuentra en su barca. En medio de la tormenta, permanecía dormido, y el ruido del viento y las olas no lo despertaban. Primero, recordemos que Jesús, como hombre, se cansaba y tenía sueño al igual que nosotros. Los evangelios nos cuentan que a menudo pasaba la noche orando en el monte, por lo cual es natural pensar que al día siguiente podría estar muy cansado, y quizás este era el caso. Pero más allá de su cansancio físico, hay un mensaje de fe muy importante detrás de esta historia. En el Antiguo Testamento también muchas veces encontramos que al parecer Dios está ausente o ha abandonado a su pueblo o a alguno de sus profetas en los momentos más difíciles. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 22, donde David clama a Dios diciendo: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Pero esta aparente ausencia no significa que Dios no esté en control. Él tiene su tiempo para actuar y usa estas situaciones difíciles para probar nuestra fe. Imagínense ustedes, después de aquella gran tormenta en este mar, a esto es lo que se refiere cuando dice que después que Jesús reprendió a los vientos y a la tempestad, el mar se puso quieto y el viento cesó y se hizo grande bonanza, así como la que pueden ver en este momento. No podemos olvidar que fue justo aquí donde Jesús llamaría a sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Mateo, en su capítulo 4, nos los relata así. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Cuando Jesús les llamó, no lo hizo en un templo ni durante una gran ceremonia, los llamó en medio de la rutina diaria, mientras realizaban su trabajo de pesca. Esta sencillez nos enseña que los momentos más significativos de acercamiento a Dios pueden surgir en los lugares más ordinarios. No necesitamos estar en un lugar especial o en una situación extraordinaria para escuchar el llamado de Dios en nuestras vidas. Él sale a buscarnos y nos encuentra en nuestra cotidianidad. En nuestras ocupaciones diarias nos invita a seguirle. Pueden pensar y pueden ustedes entender cómo el gran misterio de que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el Dios que creó ese sol que tengo ahora hermoso, que está alumbrando esta mañana preciosa, descendió y vivió y vino a este humilde pueblo de pescadores donde no habrían recursos. Esto no era Grecia, no era Roma, no eran los lugares importantes de la época, sino que era una humilde región de pescadores. Y el Señor les amó tanto para que así se cumpliese que a lo vil y a lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A esta ciudad humilde de pescadores, de gente pobre, de gente que, según el concepto de los judíos del sur, de allá de Jerusalén, de Judea, este oficio de ser pescadores no era un oficio puro, sino que era un oficio que era mal visto por los judíos de Jerusalén. Pero sin embargo, a esta gente impura vino Jesús a salvar y a tener misericordia de ellos. Y a muchos de ellos, aquí en Capernaum, aquí junto a este hermoso lago, les decía: los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a justos, sino he venido a llamar a pecadores para el arrepentimiento. Una de las características más notables de esta historia es la respuesta inmediata de los discípulos. Esta prontitud nos desafía a examinar nuestra propia disposición al responder al llamado de Dios. ¿Estamos listos para dejar a un lado nuestras propias redes y barcas para seguir el camino que Él nos propone? Jesús le dijo a Pedro y Andrés: sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Esta frase transformó su identidad y propósito. Los convirtió en pescadores de almas. Y este cambio radical también nos invita a considerar cómo el llamado de Dios puede transformar nuestras propias vidas y propósito. Y nos invita a buscar un sentido más profundo en nuestra relación con Dios y nuestras acciones cotidianas, al entender que al seguir a Jesús, nuestras vidas adquieren un propósito eterno y significativo. Los primeros discípulos no sabían a dónde los llevaría este nuevo camino. No tenían un mapa ni un plan detallado. Sin embargo, confiaron en Jesús y siguieron sus pasos. Y esta confianza nos recuerda la importancia de la fe en nuestra jornada espiritual. No siempre conocemos todos los detalles del plan de Dios para nosotros, pero podemos confiar en que Él nos guía y su camino siempre es mejor. En este momento voy a probar el agua, porque esto, aunque se le llama mar, los judíos le llaman el mar de Galilea, no es un mar como el que nosotros conocemos, sino que es agua dulce. Para nosotros sería esto un lago. Pero ¿y por qué es que le llaman mar? Porque el río Jordán viene y desciende del norte, trayendo las aguas que comienzan en el monte Hermón y viene bajando, desemboca aquí
y luego sus aguas vuelven a tomar el curso para atravesar toda la tierra de Israel hasta el sur, desembocando en el Mar Muerto. Agua dulce, es impresionante, muy rica que está, muy sabrosa. Esta agua también es testigo del poder de Jesús. Si Jesús calmó esta agua y si Jesús calmó este mar y se hizo grande bonanza, asimismo, no importa cuál sea la tormenta que pueda haber en tu vida, Jesucristo es poderoso para darle una orden y decirle: mar y viento, enmudece, y también las tormentas en tu vida han de cesar. Y se hará una gran bonanza como la que ustedes pueden ver en esta mañana de hoy. Seguimos caminando por toda esta playa. Jesucristo por ella caminó. En ella encontró a sus discípulos y les llamó y les dijo: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Aquí se encontraba Juan y Santiago, su hermano, pescando en su oficio natural, en el oficio que era parte de esta región. Y sin embargo, nos dice y nos cuenta el Evangelio que cuando escucharon la voz del Señor, poderosa voz de Jesús, dice que al instante, dejando sus redes, le siguieron. También en esta ciudad encontramos la historia de Mateo. Aquí vivía el recaudador de impuestos. Ese hombre que, a pesar de que era judío, había vendido su oficio y había vendido su alma al servicio de los romanos. Por lo tanto, era muy mal visto, estoy seguro, en esta ciudad. Pero cuando Jesús se acercó a él, pasó donde él estaba, donde estaba allí el banco de sus impuestos, Jesús le dice a Mateo: Mateo, sígueme. Y también, dejándolo todo, toda su riqueza, toda su fama, toda su popularidad, todo su buen puesto allí en Roma, dejándolo todo, decidió seguir a Jesús para convertirse en uno más de aquellos que se montarían luego en su arca y saldrían por toda la región aledaña, predicando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, el mensaje del reino de Dios, que el reino de los cielos se había acercado. Todos estos milagros y eventos tienen algo en común. Muestran el poder de Jesús sobre la naturaleza, la enfermedad, la muerte y las necesidades humanas. El mar de Galilea no es solo un escenario de milagros impresionantes, sino también un lugar donde se revelan verdades profundas sobre la fe, la confianza en Dios y la obediencia. Cada evento narrado nos invita a confiar más en Jesús, a creer en su poder y seguirle con determinación. Y este llamado no solamente era una invitación a recibir la salvación gratuita de Cristo, sino también a seguirlo a Él de manera plena y comprometida. Porque seguir a Cristo implica renunciar a nuestra propia voluntad y permitir que Él sea no solo nuestro Salvador, sino también el Señor de nuestras vidas. Nosotros también estamos llamados a dejar atrás nuestras propias ambiciones y deseos, confiando en que Él guiará nuestros pasos. Al aceptar este llamado, permitimos que Jesús transforme nuestras vidas, dándonos propósito y dirección. Es una entrega completa y un acto de fe que nos lleva a una relación más profunda con Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad.